Continuando con el desarrollo del curso, ahora vamos a trabajar con los namespace. Necesitamos crear una carpeta. Le damos clic derecho a la sesión número 2, número 7, namespace. Dentro de esa carpeta vamos a copiar todo lo que habíamos trabajado en el ejemplo 6 cuando estuvimos trabajando con interfaces. Seleccionamos todos los archivos, clic derecho copiar, regresamos y en namespace, clic derecho, pegar. ¿Estamos? Y dentro de esta carpeta de namespace vamos a crear otra carpeta que se va a llamar models. ¿Estamos? Models. Ahora lo que yo puedo hacer es arrastrar todos los archivos dentro de la carpeta models con la excepción del archivo index. Así que voy a empezar por cliente, empiezo por empleado y funciones y también persona. Entonces, si yo abro mi archivo de Sublime, voy a ver que tengo el archivo index y dentro de la carpeta models están los otros archivos. ¿Estamos? Entonces, abriendo también el navegador, vamos a recargar y ya tenemos el ejemplo 7 de namespace y entramos, ¿no? Al abrir el navegador tenemos que nos muestra un error. En este caso no está encontrando al fichero persona o al archivo persona y el error nos dice que está en la línea 17. Entonces, si nosotros abrimos el archivo index, efectivamente el error nos está enviando en el archivo 17. Entonces, que no está encontrando nos dice en el navegador que no está encontrando al archivo persona, pero eso se debe a que persona también es un archivo y al mismo tiempo es una clase. Entonces, como repito, esta es la línea 17 y el error nos da aquí. Entonces, pero en realidad lo que hace el PHP es que no está encontrando este archivo de acá, ¿no? A veces cuando vamos programando no necesariamente nos dice cuál es el error exacto en la línea. A veces sí, a veces no. Simplemente acá ya sabemos que require persona.php no lo encuentra. Bueno, no lo encuentra. Uno también es porque ahora los archivos están dentro de la carpeta models. Así que para que funcione bien nuestro ejemplo, lo que tenemos que hacer es agregar la carpeta models a cada fichero, a cada archivo, para que así pueda trabajar sin ningún problema. Entonces, si yo recargo esto, tengo efectivamente el mismo resultado que tenía en el ejemplo anterior. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, con respecto al uso de los namespace, el uso de los namespace lo que va a facilitarnos es que no tengamos que escribir todas estas líneas de código. O sea, en resumen, para no estar haciendo require, cada vez que quiero llamar un archivo require. Entonces, si tuviera un proyecto grande, pues cada rato estuviera haciendo require. Sino que sí, vamos a crear un archivo y en el cual vamos a hacer el uso del namespace para poder nosotros ya no estar haciendo esto, sino directamente programarlo para que un archivo se encargue de cargar todos los ficheros que nosotros necesitemos. Entonces, pero para empezar, dentro de la carpeta models, a cada archivo le vamos a hacer un ligero cambio. Estamos, por ejemplo, empezamos en cliente. Dentro de cliente voy a agregar el nombre namespace, ¿no? Y a continuación models, ¿no? Recuerden que namespace, traducido pues de inglés al español, significa nombre de espacio. Y el nombre de espacio que nosotros le estamos colocando, en este caso, es models. Si se dan cuenta, models es también la carpeta que tenemos al lado izquierdo. Entonces, vuelvo a repetir, el nombre de espacio lo que le demos a este archivo tiene que ser el nombre donde se encuentra creado, en este caso en la carpeta models. Entonces, este cambio lo tenemos que hacer tanto a cliente como a empleado, como a funciones y también como a persona. Entonces, una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos agregado los nombres de espacio, vamos a guardarlo y ya tendríamos todo agregado el namespace a cada archivo. Entonces, ahí está, verificamos y ya está.
Entonces, los namespace nos van a servir también. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera dos archivos cliente.php dentro de mi proyecto. Obviamente tendría dos archivos, pero en carpetas diferentes. Entonces, con el namespace, yo voy a reconocer de dónde viene ese archivo y así podré utilizarlo sin ningún problema, sin que PHP se confunda qué archivo estoy utilizando. Entonces, a continuación, fuera de la carpeta models, voy a crear un nuevo archivo. Le doy clic derecho, New File, y este archivo se va a llamar autoload.php. Dentro de ese archivo vamos a agregar las etiquetas PHP, borramos todo esto, y aquí vamos a llamar a una función que se llama sp autoload register. ¿Estamos? Esa es la función nativa de PHP. Cuando digo nativa es propiamente del mismo PHP, y voy a agregar una función anónima, es decir, que no tiene ningún nombre, y a esta función le voy a pasar como parámetro el nombre de archivo. ¿Estamos? Una vez que he creado un parámetro de la función, simplemente voy a crear una variable que se va a llamar la ruta, y la ruta va a hacer referencia al archivo, va a tener como referencia al archivo, y luego lo tengo que concatenar con la extensión .php. ¿Estamos? Es decir que archivo va a encargarse de recoger cuál es el nombre del archivo, y luego el nombre del archivo, o sea de models, por ejemplo cliente, empleado, pero luego yo le tengo que añadir la extensión. Entonces, una vez que he hecho eso, para saber con exactitud si ese archivo que estoy queriendo recoger existe, voy a agregar un if, y luego voy a utilizar una función que se llama is readable o readable, y como parámetro le voy a pasar la variable ruta. Entonces, esta condicional lo que va a hacer es, en el caso que encuentre el archivo, entonces yo voy a poder hacer aquí un require, y aquí voy a llamar a mi variable llamada ruta. Ese es en el caso que exista. En el caso que no exista, simplemente lanzaré un mensaje que diga, por ejemplo, archivo no encontrado. ¿Estamos? Entonces voy a guardar el código de este archivo, y una vez que lo he guardado, lo que voy a hacer a continuación es en el index voy a borrar todo esto que está aquí, y simplemente voy a llamar a ese archivo. En este caso es el archivo autoload. Fíjense que todo el código que está en la parte de abajo, todo este código lo voy a reemplazar por la palabra required autoload. ¿Estamos? Entonces, toda esta línea de código que llaman a los archivos, ya no lo voy a usar, porque no lo voy a necesitar, porque ahora lo que hago es trabajar con un archivo que se va a encargar de recoger todos los archivos que están renderizados a través del namespace. Entonces, aquí en esta parte voy a añadir un die. Die es para que no se ejecute lo que está abajo. Voy a guardar y voy a recargar el navegador, y veo pues efectivamente que no tengo ningún problema. ¿Estamos? Para ver cómo funciona, es increíble cómo trabaja PHP. Simplemente con el hecho de llamar a este archivo autoload, se ejecuta este código que está aquí, que es una función, y esa función internamente va a tratar de cargar todos los archivos que tengan el namespace. Ahora, para ver más o menos de qué trata, pues, o cómo funciona, yo puedo hacer aquí en esta parte un echo y tratar de imprimir ruta, y luego lo voy a concatenar con una línea de BR para que le imprima de forma vertical, y cuando yo recargue voy a ver a continuación el listado de archivos. ¿Y cómo los voy a ver?
el listado de archivos. El listado de archivos lo voy a ver cuando a todas las clases le tengo que añadir la siguiente modificación. Entonces, recuerden que en cada archivo había añadido un nombre de espacio, que es el que está aquí. Y ese nombre de espacio es el que voy a llamar a continuación. Voy a llamar a continuación en cada archivo. Por ejemplo, aquí en esta parte, el nombre de espacio lo tengo que añadir aquí. ¿Y cómo lo voy a añadir? Haciendo esto, agregando la palabra models, que es el nombre de espacio, pero con la barra invertida. Nos vamos así. Y ese nombre lo voy a añadir a todos, tanto a cliente, tanto a persona, cliente también acá, persona, tengo acá empleado, persona y persona. Entonces voy a guardar con, file, guardar todo, save all, y cuando yo recargo, ahí efectivamente tengo el mismo resultado. Y fíjense que cuando he llamado a la función autoload, lo que he hecho es imprimir la ruta. Y lo que hace esta función, lo que está haciendo esta función de SPL autoload register, lo que hace es internamente, solito, lo que hace es lee cuáles son los archivos que tienen los nombres de espacio, los namespace. Y solo lo que hace, nos hace un require. Ahí ustedes están viendo que te está imprimiendo o está haciendo un require solito, sin la necesidad que nosotros ya estemos escribiendo aquí en esta parte tal como estaba antes, ¿no? Recuerden que antes estaba como require y acá decía pues models, teníamos a cliente, ¿no? Y luego teníamos, aparte de cliente, teníamos y funciones, etcétera. Entonces, esto ya no lo usamos, sino que simplemente lo vamos a cargar a través del archivo autoload, y en el autoload tenemos toda la programación que acabamos de escribir, que es el que se encarga de cargar internamente todos los archivos. Este es de muy utilidad, ¿no? Es muy útil al momento de trabajar, porque ya no necesitamos nosotros estar cada rato llamando a cada archivo, sino que PHP se va a encargar de hacerlo solo. Esto lo usan bastante los frameworks como CodeIgniter, Laravel, con el cual obviamente está más implementado, más sofisticado, pero así es como se usan los namespace. Otra cosa que hay que conocer por acá, que por ejemplo nosotros estamos llamando a cliente, ¿no? Estamos haciendo el uso de cliente. También podríamos usar esta palabra, si es que no quisiéramos escribir todo, repetir models, acá poner use, y por acá yo llamaría a cliente, ¿estamos? Y ya no tendría que hacer ese código que está abajo. Entonces si yo recargo esto, y efectivamente tengo el mismo resultado, y también puedo hacer lo mismo para cliente, y lo mismo para persona, y lo mismo para empleado. Entonces también eso lo puedo usar ese use. Con eso voy a invocar prácticamente a la clase, y ya puedo obviar lo que está en la parte de abajo, ¿no? Repitiendo, ya haciendo eso no tengo por qué repetir todo esto. Ya no repito, lo borro. Entonces cuando guarde, tengo el mismo resultado. Entonces es algo bien chévere, porque a ustedes les va a ayudar mucho en programación y nos evitamos estar llamando cada rato a cada archivo. Entonces voy a guardar esto, estamos, y ya está. Dense cuenta que internamente estábamos llamando ahí funciones, por ejemplo en cliente necesita de iFunciones. iFunciones es un fichero, pero como lo estamos trabajando como lo estamos trabajando con esta función, ya solo PHP se encarga de ejecutar, y ya no tenemos que, solo se encarga PHP se encarga solo de cargar los archivos, y nosotros no tenemos por qué hacerlo ya de forma manual. Pero también aquí en esta parte, si quisiéramos no repetir la palabra models, también podemos usar acá use para invocar a cada clase que vamos a utilizar, y nuestro código quedaría totalmente limpio, ¿no? Entonces, como resumen, cada vez que queramos usar el namespace, cada archivo tiene que tener un nombre de espacio.
que en este caso es models, y es el mismo que apunta a la carpeta que está aquí. ¿Estamos? Una vez que hemos hecho eso, luego en la carpeta autoload, básicamente todo el código que está aquí lo que hace es simplemente evalúa que el archivo que estamos queriendo recoger de los nombres de espacio de los namespace existan. Para eso se encarga esta función que se llama isReadable o readable, ¿no? Entonces, en el caso que exista, entonces con require pues vamos a cargar el archivo. Y una vez que hemos hecho eso, en el index, lo único que tenemos que hacer es llamar al archivo que se llama autoload, y con eso pues ya tendríamos todo el ejemplo que habíamos hecho en el ejercicio 6 con las interfaces. Ahora lo tenemos optimizado haciendo el uso de los nombres de espacio o los namespace, ¿no? Continuamos el curso con el siguiente video. Hasta aquí conmigo. Gracias.